Entendamos algo. Tienes que obtener los recursos necesarios para crecer tu negocio. Eso, por medio de este tema, por medio de este seminario en vivo, vamos a tratar diferentes temas, ya ahora sí comprimiendo más a fondo. El primer tema es qué debo de considerar antes de dar un estimado. El segundo tema es estructuremos el precio. El tercer tema es los materiales y supplies en el estimado. Y el cuarto tema, Q&A. No, empecemos con la primera. ¿Cuánto tengo que ganar? Cuando hablamos del primer tema, ¿cuánto tengo que ganar? Tengo que entender lo que significa gross profit. Hablando de gross profit, tenemos que entender y aprendernos los números. 50, 40, 30 o 20. Ah, Sergio, ¿a qué te refieres? Exactamente a qué te refieres con esto. Fíjense muy bien. Esto dependerá de cada empresa, obviamente, así como de diferentes factores. Pero en pocas palabras, el gross profit lo que significa es muy sencillo. Lo primero que tenemos es la venta. Yo, Sergio, le vendo a Juan un servicio de limpieza y a Juan le voy a cobrar $200. Esos $200 que yo le estoy cobrando por el servicio de limpieza de su oficina se conoce como gross sales o ventas brutas o ventas totales, ¿cierto? Ahora, lo primero que tengo que aprender es, dentro de esos $200, ¿cuáles van a ser mis gastos? ¿Qué voy a gastar? ¿Cuánto me va a costar llevar a cabo ese trabajo? El error muy común que veo que las personas se cometen es de que dicen, pues bueno, es que no me va a costar mucho. Yo aquí tuve buena ganancia, Sergio, porque yo hice el trabajo. Solamente, es más, hasta usé los supplies del cliente, estaba cerquito, etc. Error, grandísimo error. Entendamos algo. Si tú me hablas a mí de crear un negocio, pero tú crees que estás haciendo grandes o altos niveles de profit porque tú haces el trabajo, entendamos algo. Tú eres un autoempleado. Prácticamente no tienes una estructura, no tienes un negocio, eres un autoempleado. Y no hay nada de malo con ser autoempleado. Todos pasamos, es el ciclo de la vida del negocio. Algunos comenzamos como empleados, autoempleados, dueños de negocio e inversionistas, ¿cierto? Yo comencé como empleado también, me convertí en autoempleado, me convertí en dueño de negocio y estoy en camino a convertirme 100% inversionista cuando ya me retire del negocio, ¿cierto? Ustedes tienen que entender esa parte. Ahora, si cada uno de ustedes hace el trabajo, tienen que aprender a pagarse. Tienen que aprender a decir, bueno, yo hice el trabajo, ¿cuánto me voy a pagar? Sergio, ¿cuánto me debería de pagar? Yo te haría una pregunta. ¿Cuánto le pagarías a una persona para que hiciera ese trabajo? Bueno, lo que le pagues a esa persona para que haga ese trabajo es lo que te deberías de pagar. Factores. Dijiste muy bien, los factores del dinero. Número 1, el tamaño de la empresa. Por lo regular, si la empresa es grande, cuenta con ingresos elevados, en pocas palabras, ventas altas, significa que sus gastos operativos, administrativos, etcétera, están cubiertos en su mayoría. Esto puede dar espacio para que la empresa baje su gross profit, obviamente con tal de ganar el contrato. En pocas palabras, una empresa con altos ingresos, se puede dar el lujo de que su gross profit, el porcentaje sea menor. Obviamente estamos hablando volumen. ¿Okay? Dos, el tipo de servicio. Por lo general, algunos servicios tienden a tener un GP o gross profit mayor que otro. Esto puede variar por estado. Les doy un ejemplo. Un ejemplo bien claro es Janitorial Services, el servicio regular, o Facility Services versus Post-Construction Cleaning. El servicio de Post-Construction Cleanup, o Cleaning o Cleanup. Ese servicio tiende a tener tiene que tener un gross profit mayor al que tendría que tener un servicio de janitorio o Facility Services. Es normal. Más sin embargo, no significa que no lo puedas bajar. Todo depende de la estrategia. Ese es el punto. Propósito de la venta. Aquí les aconsejo que pongan atención, ¿ok? Un ejemplo. Venta con una estrategia en mente. Me dijera, Sergio, ¿a qué te refieres con una venta con una estrategia en mente? Voy a ponerles un gran ejemplo. Supongamos que yo estoy aplicando para un contrato en un shopping center. No voy a decir que mi negocio está pequeño, es mediano, un negocio mediano, ya tengo empleados, ya estoy establecido un poco, pero quiero aumentar mi presencia en la ciudad o en el town donde estoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se me presenta la oportunidad de aplicar para un contrato, de competir con un contrato para un mall o un shopping center? Dime tú, ¿qué crees que haría?
Bueno, no voy a entrar a una venta agresiva, voy a entrar a una venta donde voy a usar una estrategia. ¿Qué es lo que quiero? Obviamente, profit, sí, que como empresa tenemos que tener profit, pero más importante que el profit, quizás la estrategia es posicionamiento, credibilidad. Y qué mejor posicionamiento, credibilidad, que mi empresa, que mis empleados de esta empresa estén con los uniformes de mi empresa en este modo shopping center. Eso aumentaría mucho la credibilidad de mi empresa. Entonces, por eso que depende de la estrategia que tienes en mente. 2, venta con urgencia. ¿A qué me refiero? Sergio, una venta con urgencia cambiaría el número del gross profit. Sí, te lo pongo muy sencillo. Si no tienes para pagar la luz, no tienes para pagar la renta y te llega alguien y te dice, oye, dame un contrato, no darías el mejor precio posible. Es más, hasta baja los precios. ¿Sabes qué? Te lo limpio ahorita. Pagan. ¿Cuánto te cobra la competencia? Tanto. Yo te cobro tanto, pero dame el contrato. Es urgente, necesito dinero así. Si tú me dices, Sergio, yo valoro mi trabajo, yo no lo bajaría. Perfecto, eres un autoempleado. Así es sencillo. ¿Por qué? Pues si me estás diciendo que valoras tu trabajo, o valoras el trabajo que tú haces limpiando. Entendamos algo. Cuando se trata de crear un negocio, por lo general estás hablando de un negocio, que tú vas a crear una empresa. Pero si vienes y me dices que valoras tu trabajo y por eso no vas a bajar los precios, tú te mantienes firme y es el más caro, bueno, sí, hay partes en las que de repente hace sentido, pero cuando me dices yo no bajo mi precio porque yo valoro el trabajo, significa que tú haces el trabajo, tú llevas a cabo la limpieza, tú eres un autoempleado. Me da gusto ver cuando una empresa ya está establecida y le llegan ventas y la empresa no tiene ningún problema, no tiene urgencia, se le llega, clientes les hablan para pedir cotizaciones, la empresa lo manda. Cuando la venta no es urgente y no es necesaria para la empresa, aclaro, y quiero poner énfasis en esto. Cuando digo necesaria, no necesaria, no me refiero a que la empresa no la necesita, me refiero a que no está urgida de dinero. La empresa, pues si le llegan, claro que sí, manda la cotización y la envía. Las cosas cambian. Cuando estás en esa posición en la tercera, tú puedes poner el precio. Tú puedes dictar la respuesta final. ¿Cómo voy a llevarlo a cabo? ¿Okay? Número 1, entendamos la distancia. Número 2, requerimientos. Número 3, scope of work. Número 4, frecuencia. Son los 4 puntos más importantes que tenemos que aprender al momento de crear un estimado. Distancia, requerimientos, scope of work y frecuencia. Ahora, distancia. Fíjense muy bien. ¿Qué tan lejos se encuentra de mi locación? No voy a decir, no cometan el error, de decir, está muy lejos, yo no lo hago. Depende, define lejos. Hay personas que están a 10 millas y ya está muy lejos. Bueno, no tienes carro, no tienes gente para moverte, no me digas que no, que está muy lejos. Ahora, accesibilidad. Es muy importante aprender, considerar el tema de la accesibilidad. Que cuando digo accesibilidad, me refiero a que de repente para llegar a ciertos lugares se complican un poco las cosas. No voy a decir que no vendas el servicio, voy a decir considera el factor, porque eso puede llevar a que tengas que pagar horas extras de repente. Empleados cerca del área, sí, también hay que considerar. Voy a poner un gran ejemplo. A veces aplicamos para contratos donde el contrato está en una zona donde no hay gente accesible para trabajar. Eso significa que tenemos que traer gente de otros lados. Eso implica costos adicionales. Considerémoslo. ¿Ok? Siguiente, requerimientos. Pólizas de seguro. Sí, depende de las pólizas de seguro que te piden. Certificaciones. Hay compañías, hay contratos que te requieren o clientes que te requieren cierto tipo de certificaciones gubernamentales o certificaciones privadas. Registros, ¿qué tipo de registros te piden? ¿Por qué? Porque de repente te piden que te registres a ciertas plataformas, a ciertos lugares o en ciertas áreas gubernamentales, donde pues obviamente eso va a conllevar a gastos adicionales. Yo siempre digo algo, cuando van a aplicar a un contrato, cuando ustedes van a crear su estimado, asegúrense de que la inversión que van a poner en todo esto, pues no va a ser más grande que la ganancia, porque a menos que valga la pena la estrategia, porque a lo contrario terminan con pérdidas, ¿ok? Documentación, ¿qué tanta documentación van a requerir? Ese tema de documentación, el día de mañana durante el seminario nos vamos a meter a fondo, porque hay una gran cantidad de documentación que se requiere cuando se trata de contratos.
hay una gran cantidad de estructura que la empresa debe crear por medio de documentos, por medio de, ahora sí que de planes que tienen que crear, Quality Control Plan, entre ellos, entre muchos otros, pero mañana estaremos hablando de ese tema un poco más completo. Compliance, entre otros. Para aquellas personas que digan que es compliance, un ejemplo, nosotros tenemos un servicio de compliance. No estoy diciendo que lo necesitan para aplicar contratos. Bueno, para aquellas personas que trabajan con nosotros, nosotros lo requerimos y les pedimos a nuestros clientes, si quieres aplicar en contratos, tienes que tener este servicio. Cuesta, sí, sí te cuesta. Y les decimos por qué y les explicamos. Compliance significa que tu empresa esté al día y en orden. Bottom line, al final del día, que tu empresa cuente con todos los requerimientos, tanto como locales, estatales, federales, y obviamente cierta cantidad de certificaciones, entre otras cosas que tu empresa, negocio necesita tener para poder ir creciendo. Conforme va creciendo, eso va ampliando, cada vez son más cosas. Es muy importante estar al día. Obviamente, Scope of Work, ¿qué tan amplia será la lista de los requerimientos? Para aquellas personas que no sepan qué es el Scope of Work, bottom line, es la lista de trabajo. Yo iba a decir otra cosa, pero no, es la lista de trabajo. ¿Qué tanto trabajo vas a hacer? Exactamente. El piso, ventana, frecuencia, horas de repente. Tienes que poner detalladamente todo. Personas me dicen, Sergio, este cliente me está exigiendo, no sé cómo cobrarle más. Lo primero que me dicen, cuando alguien me dice, Sergio, es que yo quiero aumentar mi costo, les dejo algo en claro, ¿ok? ¿Por qué le quieres aumentar el costo? Es que el cliente me está exigiendo demasiado. Les pregunto, ¿tienes un scope of work? La respuesta más común es no. Bueno, entonces no te quejes. Para empezar, fue tu culpa. No voy a decir que no hay solución. Voy a decir, para empezar, entiende. Tú estás queriendo, ahora sí, como dicen por ahí, estás queriendo tapar un hoyo abriendo dos más, ¿no? Quitas un dedo de uno y vas y lo metes en otro y se abre más. Es muy importante entender. Muchas veces la solución no es aumentar el precio. Muchas veces la solución es ajustar el scope of work. Personas constantemente veo que pierden los contratos porque quieren cobrar más con el pretexto, con el concepto de que el cliente es muy tacaño y no quiere pagar y les cancelen el contrato al final del día, cuando lo único que pueden hacer es ajustar el scope of work, ajustar los números para que sea conveniente para ambas partes. Pónganse en los zapatos del cliente. También el cliente quiere ahorrar, ¿cierto? Obviamente la frecuencia, con qué frecuencia se llevarán a cabo todos los servicios. ¿Qué voy a gastar? Prácticamente cuando hablamos de qué vas a gastar para llevar a cabo ese trabajo, sencillo. Labor, insurance, pólizas de seguro, taxes y supplies. Labor, ya sabemos, los empleados o subcontratistas, empleados W2 o contratistas independientes, pólizas de seguro. La única póliza de seguro más común, voy a decir, porque hay algunas otras que pueden aplicar. La única póliza de seguro más común que el gasto aplica directamente al cost of goods sold o al gasto directo asociado a la venta, es la que se conoce como Workers' Compensation Insurance. ¿Por qué? Porque algunas personas creen que no, porque pagan anual o mensual, etcétera. Pero esta póliza se basa en un porcentaje de lo que le pagas al empleado. Por ejemplo, por cada $100 que le pagaste a tu empleado, a ti la póliza te cuesta 10. Un ejemplo, algunos estados el 2%, algunos otros el 25%. Impuestos, dependiendo, me refiero a los impuestos de empleador. Personas me dicen, Sergio, es que yo quiero agregarle los impuestos al servicio. Bueno, entendamos algo. ¿Qué impuesto le quieres agregar? ¿Entiendes de impuestos? Ese tema no está incluido, pero lo voy a poner muy rápidamente porque creo que es muy importante. Cuando hablamos del impuesto que le vas a agregar al servicio, no es que vas a cobrar un impuesto para pagar tus impuestos. Tus impuestos, los impuestos de la empresa, van a salir realmente de tus ganancias, obviamente de los gastos operativos. Y ya tienen que estar incluidos dentro del gross profit, ¿ok? Ya tienes que contemplarlos. Ahora, un impuesto que se agrega normalmente un impuesto que se agrega al servicio es el impuesto que se conoce como sales tax o el impuesto sobre la venta. Pero esto aplica dependiendo del estado. Algunos estados no les aplica, algunos sí. Ejemplo, California no aplica, la Florida sí, Texas sí, dependiendo, varía. Y también depende del servicio. ¿Estamos de acuerdo? Los supplies, obviamente, pero ahorita nos metemos en temas de supplies. Hablemos del siguiente tema. Estructuremos el precio. Considera los siguientes factores al momento de crear tu estimado. ¿Ok? Fíjate muy bien. Número 1.
Minimum wage, salario mínimo en el estado. Espero, apunten, si no tienen que, pues, es más, para que no pierdan tiempo, tómenle foto al final a ese screenshot, ¿ok? Minimum wage, el salario mínimo del estado. Número 2, el número base, tu gross profit. Número 3, qué tipo de servicio vas a llevar a cabo. Número 4, Workers' Compensation Rate, tu porcentaje de Workers' Comp, es muy importante agregarlo ahí. Número 5, Employer Tax Liabilities, o conocidos como Payroll Taxes. Para aquellos que no sepan cuánto, les doy un estimado. Average 10%. Para aquellos que me digan, ¿por qué 10%, Sergio? Ahí les va. Cuando contratas empleados, normalmente lo que se paga, los primeros impuestos y más comunes y más altos que se pagan como empleador, son los que se conocen como FICA. Si los deducimos, se conocerían en pocas palabras como Social Security y Medicare. Ambos impuestos representan el 15.3%. No está aquí, eso está aquí, ¿ok? El 15.3%, del cual la mitad la paga el empleador, ustedes, y la otra mitad la paga el empleado, lo que le deducimos del cheque. Ahí le voy a dar un tip. No un tip, le voy a decir algo muy común que veo. Las personas a veces piensan que pagan mucho, porque obviamente la parte que les toca le quitan al empleado y ellos ven el número completo y dicen, Sergio, es mucho. No, no es mucho. Tú pagaste la mitad. Lo que pasa es que tú estás pensando que lo que le quitaste al empleado y lo vas a mandar a pagar es tuyo, pero no es tuyo. En sí, el empleado ganó más, pero le dedujiste esa cantidad, se lo retuviste y tú lo vas a enviar. No es mucho, es una cantidad. Ambos, 15.3% dividido entre 2 es el 7.65, del cual la parte que le toca al Social Security es 6.2 y la parte que le toca al Medicare es el 1.45. ¿Cierto? No estoy mal, ¿cierto? Para que vean, sí me acuerdo perfectamente. Es muy importante, estos son los primeros. Adicionales tenemos, pero es el FUTA, Federal Unemployment Tax Act, es prácticamente el Unemployment Federal. El FUTA, que es el SUTA, perdón, State Unemployment Tax Act, que prácticamente es el Unemployment estatal, Unemployment federal. Eso le toca pagarlo al empleador, ustedes, entre otros, eso varía por estado. Ejemplo, en California se paga el SEI, me parece que es el SEI, lo paga el empleador, no, el SEI se le deduce al empleado. En California se paga el ETT, Employment Training Tax. Eso es muy importante entender que cada estado varía. Es muy importante tener esa parte, ¿ok? El siguiente, sales tax, de ser requerido. Esto solamente va a variar por estado. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente punto, obviamente, información común que tenemos que contemplar, la frecuencia. Aquí voy a crear, en este seminario en vivo, voy a crear un escenario, un ejemplo de un estimado, tomando en cuenta que alguien me mandó pedir un estimado, frecuencia 3 días por semana. El lugar, esto es ejemplo, que es ficticio. El lugar mide 4,000 pies cuadrados, es un edificio de 2 pisos, tiene 4 baños, tiene 8 oficinas, un cuarto de conferencia, un lobby, un comedor, una escalera y un elevador. Fíjense muy bien, las personas se complican mucho cuando ven todo esto. No necesariamente nos vamos a agarrar con que tantos pies cuadrados para comedor, tantos para escalera, tantos para... No. Entendamos algo. Cuando se trata de pies cuadrados, esto sí apúntenlo, se lo voy a dar la información. Es muy importante entender que ustedes tienen que crear una proyección. ¿Cuántos pies cuadrados puede limpiar una persona por hora? Ahora, si me preguntan a mí, yo les voy a decir los pies cuadrados que pueden variar. Puede variar desde 1,500 hasta 7,000. Alguien me dijera y pegue el brinco y Sergio, estás loco. No puedes limpiar 7,000 pies cuadrados por hora. Yo le dijera, bueno, no me permitiste terminar. De repente me estoy refiriendo a una warehouse donde el scope of work solamente pide que la persona recoja basura con un recogedor. Es trash, it's not clean, something like that. Todo depende del scope of work. Asimismo, puedo tener una oficina pequeña de 1,500 pies cuadrados, que en pocas palabras a la persona le va a tomar 1 hora, pero la oficina está llena de cosas, eso complica, y el scope of work es más amplio. Eso les deja las cosas bien, nos deja, solamente con una opción a entender. Entendamos que
realmente el scope of work es pieza clave en todo el estimado. Pongan atención en eso. Hagamos una predicción con alternativa 1. Tenemos aquí a nuestro amigo que nos va a ayudar a entenderlo. Alternativa 1, 4,000 pies cuadrados. Lo voy a multiplicar, voy a poner un número. 3 centavos el costo por pie cuadrado. ¡Ojo! Pongan mucha atención. Cuando yo digo 3 centavos el costo por pie cuadrado, personas dicen es muy barato, muy caro, pero ni siquiera están entendiendo si voy a cobrar, si el costo es por servicio, si el costo es por semana, si el costo es por mes, ¿cierto? Aquí voy a calcular 3 centavos el pie cuadrado por servicio. Aclaro, no es el que tiene que ser. Hay estimados que sean desde 2 centavos, hay estimados que sean hasta 25. La diferencia también va a ser la cantidad de pies cuadrados. De repente veo estimados de 1,000,000 de pies cuadrados para 2 centavos el pie cuadrado, ¿cierto? Eso varía bastante. Lo que tenemos es $120 por servicio. Lo voy a multiplicar por 13 servicios, ¿ok? Eso me va a dar un total de $1,560 por mes. Ahí tengo mi cotización. 4,000 pies cuadrados, 3 centavos el pie cuadrado, $120 por servicio, por 13 servicios, 1,560. Para aquellas personas que me digan, Sergio, ¿por qué por 13 servicios? Es muy sencillo. Limpieza por semana, 3. Limpiezas por mes, 13. Multipliquen 3 por semana por 52 semanas y divídanlas entre 12 meses. Y eso nos va a dar 13 limpiezas por 13 servicios por mes. ¿Estamos de acuerdo? Creo que la realidad, esto como que no nos ayuda, ¿cierto? De la alternativa 1, la pregunta es, ¿qué tan tangible es el número? ¿Qué tan tangible es? Porque la verdad es de que no lo es. Eso nos ayudó a entender, pues, qué fácil es cobrar. Pero la respuesta o la pregunta correcta sería, ¿y eso solucionó el problema? Estamos de acuerdo que no, ¿verdad? Eso no solucionó el problema. ¿Por qué? Porque al final del día, lo único que sabemos es que hay un número, el cual puede variar, es intangible, y de todas maneras no tenemos un número de ganancia. Entonces, vamos a meternos a fondo. Aquí, obviamente, mi amigo Teto está listo para seguirnos enseñando. Vamos a ver el tema de alternativa 2, ¿ok? La alternativa número 2, hablamos de un empleado, 3 horas por día, 3 días a la semana, mismo estimado, misma información, ¿ok? Yo fui a ver el lugar, yo decidí en base al lugar que puedo poner a un empleado por 3 horas, 3 días a la semana, ¿cierto? Eso son 9 horas por semana. Los multiplico por 52 semanas, me da 468 horas anuales. Divididas entre 12 meses, eso me da, obviamente, para un presupuesto de 39 horas por mes. Ahora, costo por hora por empleado. Yo aquí agregué solamente un precio. Puse $37. No voy a decir que eso tienen que cobrar. Cada persona es diferente, los precios varían, créanme, veo personas que cobran 22, veo personas que cobran 26, 25, 30, 35, 40, 75, 100, todo depende del estimado. Obviamente hay personas que dicen, yo cobro 150, pues sí, pero mandas 3 empleados y obviamente por 2 horas de servicio. Entendamos los números. Eso nos daría $37 la hora por 39 horas, un presupuesto de 1,443. ¿Notan algo? ¿Notan que no estamos la diferencia no es grande? La realidad es de que tú decides cómo cobrarlo. El precio final, el precio que cobres, sí obviamente tiene mucho que ver, pero lo más importante va a ser el gross profit, la ganancia bruta de tu empresa. Ahora, alguien me dijera, Sergio, ¿por qué el gross profit y no el neto? ¿O qué hay después del gross profit? No está aquí, pero eso va a estar el día de mañana, ya hablando más a fondo. Es muy sencillo. Gross sales, tenemos cost of goods sold, nos queda gross profit. Cost of goods sold, gastos asociados directo a la venta, ya lo hablamos, nos quedó el gross profit. Después del gross profit, vamos a poner lo que son operating expenses, gastos operativos, administrativos, etcétera. Y después lo que nos queda son, obviamente, ganancias, es operating profit, ganancia después de operación. Entendamos los números. Alternativa número 1 por pie cuadrado. Vamos a verlo. Gross sales, fíjense muy bien, gross sales, 1,560. Ahora, cost of goods sold,
828.75. Gross profit, 731.25. A un lado tenemos 100, el 100% de 1560, eso representa el 100%. Mi cost of goods sold aquí fue del 53% y mi gross profit del 47%. Ahora, alternativa número 2. 1443, que es el 100%, 828.75, que es el 57%, y 614.25, que es el 43%. Creo que de repente aquí perdí a muchos y muchos me quedaban como que, ¿de qué hablas, Sergio? Ya no te entendí. Ya se puso complicado, pero no lo es. Fíjense muy bien. El gross sales es prácticamente el estimado que dimos en la alternativa número 1 y la alternativa número 2. El cost of goods sold, ahorita se lo voy a demostrar de dónde salió. Sergio, ¿de dónde salió el cost of goods sold? El gross profit. El gross profit es muy sencillo. Al gross sales, a la venta total, le deduje lo que son los gastos asociados directo a la venta, que es cost of goods sold o COGS, y lo que nos queda es el gross profit. Obviamente calculamos el porcentaje, que el porcentaje que representa del 100%. Por eso tenemos 47 y 43. Vayamos ahí. ¿Cómo se calculó el cost of goods sold? Gross sales, fíjense muy bien, el gross sales que tenemos ahí lo tenemos bien claro. Gross sales prácticamente representa las ventas que tuvimos. Eso no nos vamos a enfocar en eso. El cost of goods sold, los 828.75, que equivale al 53%, de, vamos a ver, de la alternativa número 1, ¿okay? Cuando cobramos 1560, cuando cobramos 1560, vayamos ahí, eso se calculó de la siguiente manera. Total de horas, 39 horas, ¿cierto? ¿Por qué? No importa que haya cobrado, no importa que mi proyección fue por costo por pie cuadrado, al final del día, tengo que saber cuánto voy a pagarle al empleado. A lo mejor, sí, cobré por pie cuadrado, pero tuve que mandar a un empleado 3 horas. Entonces, lo que calculé, al final del mes, 39 horas de servicio, las voy a multiplicar por 21.25 y eso me da 828.75. La pregunta aquí, bueno, Sergio, ¿de dónde salió el 21.25? Excelente pregunta, ¿ok? Aquí salió muy sencillo de la área de lo que se conoce como gastos, ahora sí que employer expenses. Vamos a poner, tú tienes un empleado o tú eres un autoempleado, tú te trabajas, te pagas tú mismo, tú misma, un salario de, puse un ejemplo, ¿ok? $17 la hora, por hora por trabajador, del trabajador. Ahora, voy a agregar a ese salario el Workers' Comp Rate del 15%. Aclaro, no significa que 15% es lo que tiene que ser. Varía por estado. Veo estados como California, hay compañías que pagan el 24%. ¿Sí? Quiere decir que de cada $100 que le pagan al empleado, esta póliza les cobra, prácticamente están pagando $24, así como lo escuchan. Pero hay compañías que pagan el 11%, ¿cierto? Ahora me puedo ir a, ¿dónde está? La Florida, vamos a Texas, de repente, me puedo ir en Texas y hay compañías que pagan el 2%. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Eso por eso va a depender, por eso es de que muchas empresas, por eso es de que tú puedes ver un costo muy alto en la web de otros estados. Puedes ver un costo muy alto que a lo mejor le aplica a otros estados, pero no al tuyo. Es muy importante entender eso. Payroll tax, agregué el 10, hace un momento se lo dije, solamente de Social Security y Medicare es el 7.65. Nos vamos al 10 para compensar esos gastos, pero por favor, asegúrate de consultarlo con un profesional o con tu bookkeeper que conoce tus números y te dice esto es lo que tienes que asegurarte de cobrar mínimo por el empleado. Es muy importante, o si tú ves los números, analízalos y hazlos correctamente. $17 la hora, más 15 y 10 son 25,
17 más el 25%, 21.25, ¿cierto? Ahí es como tenemos la información. Eso es lo que ustedes tendrían que estar cobrando, es lo que a usted les va a costar este empleado por hora. Eso fue lo que hicimos hace un momento cuando multiplicamos 39 horas por el costo total de lo que nos costaría y eso nos dio lo que nos cuesta el empleado con póliza de seguro e impuestos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No he agregado los supplies, ¿cierto? Ahorita vamos a entrar ahí. No se preocupen, es un tema muy importante y los vamos a meter. Los supplies, los materials and supplies en el estimado. Entendamos esto. La pregunta es, te preguntarás cómo saber cuánto cobrar por materiales y supplies. Antes que nada, considera que todo dependerá del servicio, frecuencia, scope of work, entre otros factores. Pero, si eres una de las personas que me dice, Sergio, yo estoy perdido o perdida, entonces, no te preocupes. Mira, si no tienes por dónde comenzar, te recomiendo lo siguiente. Agrega un extra del 4 al 10% sobre el costo total. Así de sencillo, del 4 al 10% sobre el costo total para materiales y supplies. Pero es muy importante qué materiales y supplies vas a poner. Es muy importante entender la diferencia entre materiales y supplies como químicos, guantes, escobas, etcétera, a consumables, toallas de papel, bolsas, etcétera. Eso se conoce como consumables, no son materiales, ¿ok? Ahora, ¿quieres ir más lejos? ¿Quieren que vayamos más lejos? Entonces hablemos un poco más a fondo. Un ejemplo, Windex, para aquellas personas que son bien detallistas, ahí les va. Si el costo de una botella de Windex me cuesta $4 y esta botella tiene 23 onzas, el costo por onza son 17 centavos. Yo hago un estimado que por servicio voy a gastar un estimado de 3 onzas, ¿ok? Quiere decir que en total, un ejemplo, servicios por mes son 21. Aquí puse un ejemplo, ¿ok? 21 servicios por mes, eso me da un total de 10,96. Eso es lo que gastaría si llevo a cabo 21 servicios al mes, en total en este lugar. Para aquellas personas que me dijeran 21 servicios al mes, ¿qué significa? 21 servicios es el número cuando mandas a trabajar de lunes a viernes. Es el número que se usa, ¿ok? Por eso fue un ejemplo que usamos aquí. Ahora, quieren que nos metamos más a fondo, es sencillo. Glass cleaner, floor cleaner, multipurpose, desinfectant, esos son químicos. Aparte, materiales, guantes, mascarillas, toallas, trapeadores, escobas, etc. Es muy importante que cuando vas a agregar los supplies, agregues todo lo que tú crees que vas a gastar. Te asegures de que todo esté bien en claro. Aquí tenemos un estimado, 145,1 centavo, es lo que costaría. Ahora, al momento de crear el estimado, separa tus costos por materiales y supplies y maximiza tus ganancias. ¿A qué me refiero con esto? Es muy sencillo. Esta decisión la podrás tomar dependiendo de la situación. Considera como una estrategia para aumentar las posibilidades de obtener el contrato. Un ejemplo bien claro es cuando tú separas tus gastos, tú ya sabes, tú ya tienes que saber cuánto estás o cuánto te va a quedar, más bien, cuánto te va a quedar de ganancia bruta sobre el servicio. Cuando agregas los supplies, por lo regular, tú tienes que asegurarte de que haya ganancia. Tiene que haber una ganancia adicional y este número de los supplies puede ser la decisión para poder ganar o no el contrato. Esa puede ser una estrategia. Entonces, sabiendo esto, estructuremos el estimado. Alternativa número 1, 1560 más 145.01 de supplies, y materias de supplies, sí. El estimado total de la alternativa número 1 serían 1,705,1 centavo. ¿Ok? Ahora, veamos, entendamos esto bien claro. Si lo vemos de la siguiente manera, 1560, ¿ok? Del servicio más 145.01 en supplies, eso da 1,705,1 centavo. Lo que yo voy a calcular, si calculo el costo, el porcentaje, si quiero saber qué porcentaje es, aquí hice la conversión inversa porque primero saqué los números de los supplies en base a información más certera, ¿ok? Ahora quiero saber un estimado, qué porcentaje estoy cobrando en supplies sobre este estimado, sobre este servicio. Si yo calculo el porcentaje sobre el costo del servicio,
estaría cobrando el 9.3%. Si yo calculo el estimado sobre, obviamente, sobre el total, pues equivaldría al 8.5%. La realidad es de que yo estoy cobrando el 9.3%, el 9.3% en supplies. Recuerda hace un momento les dije entre el 4 al 10, pero también eso va a depender de la cantidad de servicios, la frecuencia, cantidad, el scope of work que tanto vas a hacer. Es muy importante entender esa área. Los factores son muy variables, puede variar bastante. O sea, cada situación va a ser diferente. So, pasemos al siguiente. Alternativa número 2. Aquí lo tenemos. 1,443 más 145 con un centavo son 1,588 con un centavo. ¿Ok? Ahora, veamos también los números. 1,443 más 145, 1,588 con un centavo. Eso significa que el porcentaje de supplies sobre el costo, sobre el servicio, que son 1,443, es el 10.05%. Pero sobre el total representa el 9.13%. Este porcentaje lo estoy sacando más que nada para demostrarles el número final. Yo no calculé, yo no vine y dije, voy a cobrar el 6%, el 9, el 10, el 11, no. Dije, voy a cobrar un número de supplies aproximado en base a lo que me pidieron, pero también quiero saber cuánto representa, porque eso me puede ayudar también a definir, quiero adelantarme al cliente. No quieren evitar el tema en el que mandan el estimado y resulta ser que cuando mandaron el cliente les devolvió para atrás y digo, hey, me estás cobrando muy caro por supplies. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que el cliente le ha llamado para atrás y dice, hey, me estás cobrando mucho por los supplies? Oye, ¿cuánto me estás cobrando por supplies? Y ahí andan tratando de crear un número. ¿Cuánto le pondré por supplies? A ver, no, pues ponle tanto, ponle 10, ponle 100, ponle 50. Nunca tienen la idea exacta. Yo les estoy enseñando una idea más certera, una manera en que ustedes pueden calcularlo mucho más eficaz, ¿ok? Considera lo siguiente, es muy importante. Cost of goods sold, gross profit. Ahora, cuando hablamos, recuerdan que cuando comencé les dije que les iba a enseñar acerca del gross profit, cómo poder entenderlo. Ahora es el momento. Pongan mucha atención. 50-50, la regla de 50-50. Si tu empresa, digamos que su ganancia, su cost of goods sold es el 50% y su gross profit es el 50%, por lo regular nosotros lo consideramos en amarillo, no porque sea malo, ¿ok? Lo consideramos en amarillo porque cuando vemos estas empresas que están aquí, son dos cosas. Es muy común que hay dos factores. Número uno, que tienen excelentes precios y todo muy bien, cool. Número dos, que pues sus precios no están tan mal, pero están pagando muy barato a los empleados o no están pagando ciertas pólizas de seguro, no están pagando ciertas responsabilidades. Eso conlleva liabilities. Para nosotros es un riesgo. Vemos esa empresa como un riesgo porque tarde que temprano se va a meter en problemas, va a llevar demandas, un empleado se lastima, no tenía la póliza de seguro, etc. Por eso que lo tenemos ahí, pero no significa que tener el gross profit del 50% es malo, no, se puede tener hasta más, te lo dije, dependiendo del negocio, dependiendo del servicio. Esto es más como en el área de janitorio directo. La área que consideramos verde, una área buena, es cuando vemos empresas que el 60% se utiliza para cost of goods sold, gastos directos, y les queda un 40%. Al mismo tiempo, también todo depende del tamaño de la empresa. Ahora, área amarilla, un poco la naranjada, ya cuando vemos empresas que tienen 70% en cost of goods sold, 30% en gross profit, ojo, tampoco voy a decir que es malo, no es malo, ni si tus ventas son de 1 millón, gastas 700,000 en empleados y te quedan 300,000 para gastos directos, no es malo, simplemente ya lo consideramos de que hay que poner atención, hay que llevar controlado, hay que controlar esa área, pero también al mismo tiempo, también hay estrategias, hay que entender, si tu crecimiento, nosotros trabajamos con clientes donde les enseñamos dos cosas, número uno, cómo quieres crecer, y número dos, qué tanto vas a aguantar. Sí, les enseñamos cómo aguantar. Bueno, les preguntamos qué tanto aguantar, pero les enseñamos cómo aguantar. ¿En qué concepto? Fíjense en esto. ¿Qué tan rápido quieres crecer? Si tienes ganas de crecer, podemos trabajar en un crecimiento acelerado. Sin embargo, eso puede significar de que para comenzar y elevarte rápidamente,
cuando vas a hacer eso, tus precios son más bajos, pero tus ventas son más altas. Tú puedes entrar con precios bajos, ventas altas. Creces de golpe, pero recuerda, cuando comienzas tus gastos operativos suelen ser altos, pero cuando elevas tus ventas, tus gastos operativos se van a ver bajos comparados contra tus ventas. Es muy importante entender eso. Sí, tu ganancia bruta quizás es poco, pero como vas elevando y aumentando el volumen, de repente la ganancia operativa comparado, el gross profit comparado contra tus gastos operativos, ahora sí ya hace sentido. Voy a poner un ejemplo. De repente llegas a $1 millón en ventas. Un ejemplo, llegas a $1 millón en ventas. De repente tu cost of goods sold es el 70% ponle el 70%. Te quedaron 300,000. A lo mejor cuando comenzaste tu negocio, para operar, tú gastabas, un ejemplo, 100,000. No, 100,000 es mucho. Usemos un número. Gastabas 30,000. Cuando creciste a $1 millón, elevaste tus gastos a 100,000. 700,000 en empleados, más 10,000 de gastos operativos, quiere decir que ¿cuántos son? 800. Te quedaron 200,000. Esos 200,000 tienden a ser, en pocas palabras, el 20%, pero eso ya pasaría a ser el 20% neto. Obviamente hay que pagar impuestos adicionales sobre esas ganancias, etc. Es muy importante entender, entre más crezcas, tus gastos operativos van a ser más pequeños comparados contra tus ganancias. Entre más pequeño te mantengas, entre menos sean tus ventas, más pequeña sea tu empresa, tus gastos operativos, pues obviamente se van a ver altos. Es muy importante entender esa área para poder maximizar tus recursos y obviamente avanzar. Todo es más que nada, yo siempre creo que es más que nada la manera en que tú lo ves. 80-20. Hay un problema cuando veo empresas que el 80% de sus gastos se van directamente al cost of goods sold, en pocas palabras, a pagar empleados, sales taxes, hasta supplies, y su ganancia, el gross profit, es el 20%. Ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el margen para gastos operativos ya es más bajo. No voy a decir que es el problema del otro mundo. No, si de repente tu empresa está a un nivel muy alto y obviamente sus gastos operativos son nada comparado con lo que sería de una empresa pequeña. No voy a decir eso, pero para nosotros, cuando trabajamos con empresas a un nivel, podemos decir entre 50,000 al año en ventas y $500,000 o $1 millón, ahí de repente vemos algunos problemas. Espero la información les haya ayudado, espero la información les sirva para poder ustedes avanzar.